infinito, los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo ser. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en este poderoso nombre de Jesucristo, de este amor maravilloso, como dice la alabanza, amor sublime, amor puro y amor bendito. Saludamos a los que están en sintonía, que yo puedo contemplar acá, a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. Lo echamos de menos el día sábado, ahí en la mesa del Señor. Y a muchos, no solamente a usted, a muchos hermanos del lugar de Trieste. Así que Dios le bendiga, le dé fuerza. Si está pasando algún momento difícil, bueno, que Dios le dé y le conceda la fuerza necesaria y la gracia suficiente para poder salir. Le mandamos un abrazo de este lugar a usted y a todos los hermanos que sintonizan día a día la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras, muy de mañana, muy temprano, ¿cierto? Es una mañana fría, también fría en cuanto a la temperatura ambiente, pero cálida porque Dios está una vez más con nosotros. Este maravilloso amor de Dios que nos ha permitido poder abrir nuestros ojos, poder contemplar una vez más la grandeza de su creación, poder admirar una estrella, poder admirar el sol, poder admirar cosas que Él creó. Amén. Y por supuesto, inclinarnos hacia el creador del universo. Como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Saludamos también a Lidis Viqueira Bolt. Amén. No sabemos de dónde nos está viendo Lidis. Que Dios le bendiga grandemente. Bien, vamos a continuar con el capítulo 10. Ahí quedamos el día sábado, hermanos amados, por la mañana. Y hoy tenemos, vamos a tomar el verso 43 del verso 9, del capítulo 9, perdón. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Ahí, hermanos amados, se queda el apóstol Pedro ahí, aloja en aquel lugar, en la casa de Simón, y mire lo que ocurre en Cesarea. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena de aquel día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, Dios bendiga a nuestra hermana Rosana Jara, bendiciones hermana Roxana. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, escuche, a dos de sus criados, y a un devoto soldado de lo que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Este hombre, un hombre piadoso, oraba, este hombre buscaba a Dios ciertamente, pero no tenía la revelación ni la claridad del Dios a quien oraba, ¿verdad? Y también, hermanos amados, Dios se le presenta por intermedio de un ángel. Así se hacía porque la escritura todavía no estaba en mano en ese tiempo. Y le dice que sus oraciones y sus limosnas llegaron delante de la presencia del Señor. A Dios le place, ¿cierto?, enviar a este ángel, el cual le da una instrucción, no le predica al ángel. Esto debe quedar bien claro. Los ángeles no pueden hoy día predicar el evangelio. Amén. El ángel no le predica, pero sí le da instrucciones de que aquí en Jope, muy cercano de donde él estaba, está residiendo un hombre llamado Pedro, ¿verdad? Y le ordena que lo mande a buscar, y él le va a dar las instrucciones. Amén. Bueno, este hombre, obediente, le envía, ¿cierto?, a tres soldados, uno de su confianza, a los cuales les cuenta, ¿cierto?, lo que había sucedido y los envía a ese lugar. Ahora, mire cómo Dios teje, ¿cierto?, las situaciones para que el hombre pueda llegar a la salvación. Nosotros a veces ignoramos muchas cosas que están en lo invisible, pero Dios nos ha enseñado, ¿cierto?, que debemos confiar. Hoy día tenemos con claridad muchas cosas, hermanos amados, con respecto a Dios, con respecto a su carácter, como la palabra nos decía el día de ayer. Entonces dice que al día siguiente, mientras ellos iban, ¿quiénes? Los soldados, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, como las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Imagínense, un lienzo bajaba, ¿cierto?, mientras Pedro tenía también este éxtasis, esta visión, en la cual dice: había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerde que en cuanto a la alimentación, habían una ley, ¿cierto?, que habían animales impuros y animales puros. Unos se podían comer, otros no se podían comer, ¿verdad? Esa es la dieta alimenticia que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad?, en cuanto, ¿cierto?, para su salud, por decirlo así. Habían cosas que podían comer, cosas que no podían comer. Entonces Pedro le hace mención de esto al Señor. En cuanto a la impureza, dice, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Escuche bien. Ahora, 2 veces en la palabra del Señor ya es afirmativo, pero se hace 3 veces para que Pedro pueda comprender. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Desapareció.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Fíjate hasta la cantidad, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hasta aquí Pedro no entendía nada. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, le hacen mención de esto, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Que le había dicho el Espíritu Santo, que no rehusara en ir con ellos porque él lo había enviado. O sea que hay una voz, un mando, ¿cierto?, de parte de Dios. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Estos detalles, ¿por qué se los doy a conocer? ¿Y por qué la Escritura, en cierto, nos da a conocer estos detalles? Que nosotros vamos con esto, hermanos amados, atando muchos cabos en cuanto a la doctrina y cómo la opera el Señor Jesucristo en cuanto a la salvación. Va una comitiva ahora con Pedro. Cornelio, ¿cierto?, envía a estos 3 soldados. Dios le da la visión a Pedro, mire cómo está todo bien, bien planificado de parte de Dios. Y a Pedro lo acompaña esta comitiva que va a llegar, ¿cierto?, ¿dónde? A la casa de Cornelio. Los hospedó, ¿cierto? Y al día siguiente partieron. Al otro día entraron ahí en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese que este Cornelio, que se da testimonio de que era un hombre pío, ¿verdad?, temeroso, él no solo espera a Pedro, sino que convoca a los familiares, convoca a los amigos a su casa, para que todos escuchen lo que Pedro va a decir. Cornelio no tenía idea todavía lo que el Señor le había entregado a Pedro y lo que él iba a recibir. Él no se imaginaba que iba a ser favorecido con esto de que lo que Dios estaba haciendo por él y lo que había hecho, ¿cierto?, en la cruz. Al otro día entraron a Cesarea, ¿cierto? Dice, sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. La ignorancia, ¿cierto?, de este hombre gentil, pensando ahí que Pedro era un dios más, amén, dentro de toda la plana, pero escuche lo que ocurre. Mas Pedro le levantó, amén, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Ve? Lo saca del error inmediatamente. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. En la ignorancia, Cornelio, que había hecho, quiso adorar a Pedro, se arrodilló delante de él, pero Pedro inmediatamente lo saca del error y lo levanta y lo saca del error. ¿Mm? Porque ciertamente los gentiles vivíamos en oscuridad, vivíamos en las tinieblas, no sabíamos realmente quién era Dios.
Pensábamos de una manera de Dios. Eso es lo que decíamos ayer en la enseñanza de la predicación de la tarde. Eh, Dios se revela de una o de otra manera como está escrito, como al principio, como el Creador. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pues revela su santidad, revela su justicia, revela su voluntad a través de la palabra. Y eso es importante tomar en cuenta, hermanos amados. Por eso debemos nosotros ser unos estudiosos de la Escritura. No podemos leer algo, ¿cierto? Y darlo por hecho. Por eso decía, vaya viendo, fíjese cómo Dios va tejiendo, hermanos, todas las circunstancias. En este caso, para que Pedro llegara a la casa de Cornelio y predicase el Evangelio. Pedro le dice, y con este verso vamos a quedar aquí esta mañana, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Todavía, quiero decirle que todavía Pedro está sin entender esta misión. Creo que habían olvidado en parte el mandato de que debían predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Ahora, a la luz de estos textos, solamente estos textos, no llegando todavía al final, da a entender que los judíos convertidos a Jesús pensaban que la salvación era solamente para ellos. Sí. Porque al decir también hasta lo último de la tierra, recordemos que había una dispersión de judíos. Mientras el Imperio Romano gobernaba, los judíos también habían sido dispersos. Había muchos judíos a través del mundo, a través de la tierra. Por tanto, yo creo que ellos pensaban que esta situación era solamente para ellos. Y ellos eran los exclusivos, por decirlo así, para la salvación. Y por eso que, hermanos, se da esta situación. Cuando Pedro dice que yo ninguna cosa común o inmunda entraba por mi boca, Dios le repara diciendo lo que Dios limpió, tú no lo llamas inmundo. Esto también nos queda a nosotros como enseñanza para no desechar a la gente que vive en este mundo, sino llegar a ellos por la predicación del Evangelio. Ese es el mandato también que hemos recibido, que hemos heredado de parte del Señor, de llevar a cabo la labor de la predicación del Evangelio. Pero predicar el Evangelio, hermanos, significa conocer y ver el carácter de Dios, pero a la luz de la palabra, no imaginándonos ciertas cosas en nuestra mente, porque nosotros somos imaginativos. Y por eso que Dios dejó su palabra, para aclarar toda situación errónea. Es por eso que el libro de los Hechos nos relata, ¿cierto?, en la historia de la iglesia en aquel tiempo, por ahí, la historia de la iglesia por ahí, por aquellos tiempos. Y después viene, ¿cierto?, la inspiración que Dios hace al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a Juan, a Judas, para escribir 13 cartas doctrinales y darle forma a la iglesia, porque la doctrina es la que le da la forma a la iglesia. La doctrina es la que nos enseña, porque muchos hablan, por ejemplo, hoy día de sana doctrina y de sana doctrina, pero no evocan ni invocan la palabra del Señor para llevar a cabo estas situaciones, para solucionar problemas. Ahí el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera y segunda carta de Corintios, empieza a reparar muchas cosas a la luz de la palabra, cosas que los creyentes de aquel entonces tenían en duda. Esa es la labor que cumple la palabra de Dios, hermanos. Y por eso que yo soy bien majadero en cuanto a decir que
todo predicador de la palabra, todo enseñador, todo aquel que se pone delante del pueblo para guiar al pueblo en cierto modo, debe ser un conocedor de la palabra del Señor y debe entender. Para algo el Señor apartó hombres, ¿verdad? Hoy día, como dice el apóstol Pablo, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. No cualquiera puede tomar hoy día, hermanos, una enseñanza y darla a conocer, porque ciertamente puede ser una enseñanza errónea. Porque por eso que es importante, hermanos amados, estudiar, leer la Escritura todos los días. Y es una responsabilidad de toda la iglesia. No quiere decir que todos van a ser maestros, todos van a ser pastores, no, hermano. Esto no, el conocer la Escritura nos va a dar mucha luz en cuanto al orden que está establecido para cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito, la finalidad? Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia, del lugar de Semillero. Bendiciones, hermano Jorge, para usted, para su esposa Elisa y para todos los hermanos de allá de Semillero. Hasta aquí vamos a quedar. Entonces, Pedro está fuera de la casa, Cornelio lo recibe, se arrodilla, Pedro lo levanta y le dice que él es un hombre igual que él, ¿verdad? Y agrega y le dice que era abominable a un judío juntarse con un extranjero, con un gentil. Imagínense que en el tiempo que Jesús viene, dice que samaritanos y judíos no se trataban. Cada vez que pasaba un samaritano por el lado de un judío, el judío escupía. Era el odio, y la distancia que había entre ellos era abismante. Los hombres habían creado esta distancia porque ciertamente, claro, el pueblo gentil o el pueblo extranjero no tenía la noción de Dios. A ellos no les había sido revelado Dios. No hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene parte de la revelación divina. Y hoy día la iglesia, mucho más. Nosotros, y permítame decirlo, aventajamos a Israel en este momento en cuanto al conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Nosotros tenemos el libro completo, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis. Tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da entendimiento. Podemos orar, acercarnos a Dios confiadamente, al trono de su gracia, como dice Pablo, y alcanzar el socorro para nosotros. Entonces aventajamos a Israel. La iglesia, hermanos, que no es Israel, aventaja a Israel. Por eso nosotros no tenemos, y perdone la expresión que voy a usar, no tenemos que envidiar a Israel. Nada. Nosotros tenemos mayores promesas, dice la Escritura, que ellos. Nosotros tenemos las promesas de los bienes venideros. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Entonces, hermanos amados, no podemos convertir a la iglesia en un Israel, como muchos dicen, un Israel espiritual. No, no es así. No es así. Hay que ver las promesas que tiene la iglesia, comparar con las promesas que Dios le dio a Israel. Son promesas terrenales, pero la promesa a la iglesia, y cuando digo a la iglesia no solamente estoy hablando del pueblo gentil, estoy hablando de también judíos convertidos. Recuerde que cuando uno se convierte al Señor, ya no es ni gentil ni judío. Pasamos a ser iglesia. Tenemos una pura nacionalidad. Y como el mismo Pablo enseña que nuestra nacionalidad está allá en los cielos. Entonces, hermanos, debemos ordenar. Todo el Antiguo Testamento nos habla del pacto que llevó a cabo, ¿cierto?, Dios con Israel. Donde, bueno, hay leyes, tantos civiles, espirituales, morales, ¿verdad? Y hay cosas que ocurrieron ahí donde Dios se manifestó poderosamente y Israel fue testigo de muchas cosas, ¿cierto? Del pacto que Dios hizo con ellos, pero no estoy queriendo hacer una competencia, quién es mejor entre Israel, porque nadie es mejor, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios, aquí no hay ninguno mejor.
Y Dios en su misericordia y en su bondad, ¿cierto?, hace un sacrificio que era necesario para que todos puedan entrar. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Leopoldo, me parece que dice. Y por eso que debemos tener claridad y pedirle a Dios entendimiento, razonamiento de la Escritura para poder ver y entender que nosotros tenemos, hermanos, hoy día aventajamos. ¿Qué tiene? ¿Quieren sacar algo? ¿Necesitas sacar algo o no? ¿Ah? Pasa por ahí, po. Pase. Pase, ¿no? En esto, hermanos amados, no tenemos que pensar. Por eso que a veces vivimos pobremente, perdón, hermano, vivimos pobremente una vida espiritual purísima, porque no hemos entendido lo de las promesas, ¿cierto? Y la ventaja que Dios nos da en cuanto a su conocimiento. Como leía, ¿cierto? Y como dice Jeremías, y se lo voy a leer, hermanos amados, ya para ir concluyendo este tema, o estos primeros versículos del capítulo 10. Dice, así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, en la sabiduría propia de él, no es la de Dios, ojo, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, amén, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Debemos conocer a Dios? Claro, tanto usted como yo, hermanos, debemos dar curso a nuestro conocimiento. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. No hay otra manera de conocerlo. Amén. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios, nos revela la voluntad de Dios. No debemos solamente conocer que el nombre de Jesús, el nombre que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero sí fue revelado en el Nuevo, en la gracia, ¿cierto? Porque cuando Moisés fue llamado, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Amén. Por tanto, hermanos amados, debemos diariamente acercarnos a Dios no solamente en oración, sino en poner oído también a su palabra. Con esto concluyo. ¿Me beneficia a mí como creyente el conocer a Dios? Sí, sí. Usted y yo somos beneficiados. Cuando Pablo dice no os hagáis muchos maestros, no está queriendo decir que usted, hermano, no deba conocer a Dios, sino que está diciendo, hermanos, que nosotros sí debemos conocer a Dios, porque eso es lo que plantea la palabra del Señor. Le encargo a Timoteo es predicar la palabra. Ocúpate de la lectura, de la exhortación. ¿Por qué? Porque no debemos dar un sonido incierto, primeramente en nuestras vidas, y segundo, aquellos que nos oyen. Ahora, esto debe condecirse con la vida que llevamos, con la práctica que tengamos del conocimiento. Como hijo de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. En nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro ser diariamente. Debemos dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Porque lo fácil hoy día hay una infinidad que se dice ser hijo de Dios. Aún muchos hombres que ni siquiera profesan la fe dicen ser hijos de Dios. Pero hijo es el que hace la voluntad de Dios, del Padre. Amén. Bien, quedamos hasta aquí. Mañana ya nos introduciremos en la casa de Cornelio con la predicación que hace el Espíritu Santo por boca de Pedro, y vamos a ver los resultados, ¿cierto? Quizás muchos se van a adelantar a leer porque es así. Pero bueno, mañana estaremos viendo, hermanos, esta
esta lectura que continúa. Paz de Cristo a usted, que la paz del Señor sea con usted y con toda su casa. Amén. Gracias por la sintonía. Dele like, por favor, al video para que sigamos anunciando. Esto también va a estar en YouTube. Suscríbase, métese a YouTube con el nombre José Manuel Pérez Ceballos. Dele like también ahí para que sigamos con este canal para anunciar a aquel que nos amó. Su nombre es el Señor Jesús. Dios le bendiga y será hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador. Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús. Estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te